Buenos días, vamos a dar inicio al primer conversatorio del PUEC en el marco de la campaña Nosotros por Ellas. Esta es una actividad que ha propuesto el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad para dar una aportación particular a la campaña de ONU Mujeres He for She, que su objetivo es buscar un mundo con igualdades para todos. No importa si somos hombres o mujeres, edad o creencia, todos tenemos que vivir en un mundo que nos dé la posibilidad de disfrutarlo igual. Entonces, la aportación del PUEC se llama Ciudad Habitable, Nosotros por Ellas. El objetivo es construir las bases para poder hacer que esta ciudad tenga un acceso igualitario para todos. No importa, porque todos sufrimos de los mismos de miedos y de restricciones a la hora de circular por nuestra ciudad. Entonces, lo que queremos es disminuir eso sin importar quiénes somos ni cómo somos. No importa si es un hombre o una mujer, los hombres también tienen miedo a veces de caminar en las calles. Entonces, lo que queremos es disminuir esas brechas y poder hacer una mejor ciudad para todos. El conversatorio de hoy lo va a moderar la doctora Alejandra Pérez Galicia, que es una de nuestras investigadoras aplicadas en el PUEC. El tema es acceso a la vivienda y ella hizo como toda una búsqueda de panelistas para que pudiéramos tener un acercamiento al tema con una visión equitativa. Entonces, como pueden ver, la mesa va a estar compuesta tanto por hombres como por mujeres para que pues pueda haber una discusión más nutrida. Y todo esto lo llevamos a cabo gracias al apoyo del doctor Javier Delgado Campos, que es el director del programa, y que ahora le voy a dar la palabra para que dé la bienvenida. Gracias. ¿Listo, doctor? Bueno, pues muchas gracias y muy buenos días. La verdad me da mucho gusto que estemos aquí en esta mañana media fría. Son tres temas solamente para dar paso al conversatorio. El primero, ya como lo mencionó Daniela, de qué se trata el movimiento He for She. En segundo lugar, cómo la UNAM se une a esta iniciativa a nivel mundial. Y en tercer lugar, lo que nosotros como PUEC estamos intentando. Esta es una iniciativa del He for She, es una iniciativa de la ONU, se inició en el 2014, es decir, estamos apenas justamente cumpliendo los 4 años del lanzamiento de la iniciativa. Y para completar lo que ya mencionó Daniela, se trata específicamente no solo de discutir y analizar el tema, que de por sí es necesario, sino de avanzar en soluciones específicas, en propuestas específicas de cómo se puede lograr esta igualdad de género que tanto nos importa, y en particular que nos ayuden a luchar contra la discriminación de género. Esto ya es una constante en muchos de los ámbitos, pero todavía sigue siendo pues un objetivo a tener mejores resultados, y no solamente contra la discriminación, sino tal vez contra la violencia contra mujeres y en particular contra niñas, que eso es uno de los temas negros de la campaña, al que tenemos que tarde o temprano abordar en algún momento. Esta campaña, al llamado de esta campaña, el señor rector Enrique Graue, en su programa de desarrollo institucional del 2015 al 2019, incorporó 12 proyectos específicos dentro de su plan de desarrollo que tienen que ver con igualdad de género, y en particular uno de estos 12, que es el que da continuidad a lo que les mencioné anteriormente, es la elaboración de un protocolo de atención a los casos de violencia. En el caso nuestro se trata particularmente de los actos de violencia cometidos dentro de la UNAM. No quiere decir que nos limitemos a ellos, pero probablemente por el tamaño de la UNAM y por lo impactante que han sido los casos ustedes todos los conocen, que han sucedido dentro de la UNAM, fue una llamada de atención para contar con este protocolo, como en muchos otros casos, por ejemplo el del sismo o el de las inundaciones que cada año se producen en la ciudad, etcétera.
temas de seguridad en general en la ciudad y en todo el país. El tema de la ausencia de un protocolo de qué hacer antes, durante y después de los eventos críticos sigue siendo una tarea pendiente. Es increíble que nosotros como país, como ciudad y como UNAM, también tenemos que decirlo, no contamos con un protocolo de este tipo, y nuestra idea es precisamente que estas discusiones nos sirvan para ir dándole forma a una propuesta de este protocolo de atención. Y justamente esa es la forma en que el PUEC, por iniciativa de nuestras compañeras Daniela Miramontes, Alejandra Pérez Galicia, Satsi, que anda por acá, Laura Mora, tomaron con mucho entusiasmo, y como el PUEC tiene que ver, los estudios sobre la ciudad tienen que ver prácticamente con muchos temas, ellas nos han propuesto cinco conversatorios. El primero con el que empieza ahora, de acceso a la vivienda, pero también vamos a ver temas de regeneración urbana, en el sentido de ayudar a una planeación con sentido de género, que actualmente pues la planeación urbana, si es que acaso tenemos planeación urbana, pues está en términos, vamos a decir, neutros, no se hace visible las preocupaciones que están en este sentido. También movilidad, porque muchos de los casos de acoso y de molestia a las mujeres y niñas se dan justamente en los medios masivos de transporte, y ese en el tercer conversatorio lo habremos de abordar. El cuarto es en el trabajo, los casos en el trabajo de las mujeres comerciantes en el centro histórico de la Ciudad de México. A mí me gustaría mucho que las reflexiones que salgan de aquí de estos conversatorios se las hagamos llegar a esta Comisión de Género como una de las posibles vías para incidir en este ámbito de prevención. Y el último tema es otro también muy grave, que es el de seguridad en el espacio público. Ustedes saben la importancia del espacio público, las plazas, jardines, bueno, la calle misma, que es un espacio público, es un espacio muy poco seguro, en particular para las mujeres y sobre todo para los niños, para las personas de la tercera edad. De hecho, y no solamente por casos de violencia, también son espacios amenazados por el mercado que busca disponer de mayores espacios para sus necesidades de ganancia económica, pero que se dan a costa de espacios que son de la ciudad y que son mantenidos con recursos públicos, y que en principio debiesen ser espacios para las personas, en primer lugar de las personas que habitan en los lugares cercanos a ellas, pero conforme se van haciendo más grandes, como el Zócalo, o como la Alameda, o como todas las plazas bellísimas que tenemos aquí, la de la Aguilita, la de Loreto, la de Santo Domingo, son plazas públicas pues, para una buena parte de la ciudad. Entonces, esa cuestión de la seguridad en el espacio público creo que va a ser una buena oportunidad para concluir esta serie de conversatorios. Para eso les agradezco yo en lo personal y a nombre de todo el equipo del PUEC a la doctora Rocío Fuentes del Instituto Politécnico Nacional por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctora Fuentes. A la maestra Laura Garrido de la agencia, ¿dónde está Laura? Aquí, de la Agencia de Regeneración Urbana, que es una ONG. Ya veremos sus datos curriculares cuando les toque su intervención. También muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Solamente como acotación, la agencia es un organismo de orden civil, pero preocupado por estas cuestiones de la ciudad que tanto nos afectan. También le agradezco al maestro Enrique Soto de la Facultad de Arquitectura. ¿Dónde estás? A ver, Enrique, muchas gracias. Enrique deja sus muy atareada agenda de trabajo allá para estar con nosotros. En particular, con particular alegría, también le doy la bienvenida al doctor Enrique Pérez Campuzano. Él es investigador del Instituto de Geografía
también un participante activo en los proyectos del PUEC. Y aquí aprovecho también para hacer un comercial. El PUEC no tiene financiamiento, no tiene recursos para hacer proyectos digamos, como este tipo, ¿no? Nosotros hacemos llegar las propuestas de investigaciones a los posibles financiadores de proyectos, y eso, bueno, agrega todavía un incentivo más para que lo que estamos proponiendo no es absolutamente ningún lujo, sino una necesidad. Entonces, la aportación de Enrique en este sentido ha sido muy generosa y nos ha permitido en muchos de los casos empujar estas iniciativas. Y por último, pero no al final, al doctor Sergio Antonio Carmona de la UAM Azcapotzalco, también muchas gracias, Sergio. La Universidad Autónoma Metropolitana, pues ustedes saben, es una entidad de educación superior, una institución de educación superior hermana a la UNAM, y lo que nosotros, así como es el POLI, y lo que nosotros queremos hacer todavía adicional a lo que ya les mencioné, es unir esfuerzos, en primer lugar con las instituciones de educación, porque es nuestro ámbito en el que nos movemos, porque creemos realmente que el momento actual exige superar ese aislamiento en el que estamos trabajando. Hace un momento estábamos conversando aquí con Rocío y con Sergio, después se agregó Enrique, que ahorita más que nunca necesitamos unir esfuerzos, porque muchas veces estamos duplicando nuestros estudios o estamos buscando los mismos objetivos por separado. Creemos que si nosotros hacemos estos esfuerzos conjuntamente, vamos a tener mejores resultados, y esa sería mi invitación a todos los asistentes en esta ocasión, para que en la medida de lo posible nos ayuden a impulsar esta incorporación de más entidades a la iniciativa que han tenido nuestras compañeras del pueblo. Pues yo creo que con eso ya les dije más que suficiente, y le paso la palabra a Alejandra. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos aquí el día de hoy, a los panelistas por haber aceptado esta invitación a estar aquí con nosotros en este primer conversatorio. Y bueno, ya la bienvenida la dieron Dani y el doctor Javier. Nada más para algunas indicaciones generales. Tenemos la idea de que estos conversatorios sean un poquito más dinámicos entre todos los que están aquí presentes, así que tenemos dos estrategias. Una es a través de los hashtag conversatorios PUEC y nosotros por ellas, que se van a estar viendo en la pantalla. Pueden hacer alguna aportación si gustan y ahí se estarán viendo. Y la otra, que va a ser en el coffee break entre las dos mesas que vamos a tener, en la parte del muro tenemos una pregunta que esperamos que todos nos puedan aportar con cuál es su opinión acerca de esta. También tenemos ahí los post-it y las plumas para que puedan anotar y pasar a dejarnos ahí su comentario. Y bueno, también en ambas mesas tienen la oportunidad de hacer preguntas a nuestros panelistas. Entonces, la intención de todo esto es que sea más dinámico entre todos nosotros, no nada más que en la mesa hablen y ustedes escuchen, sino que también puedan participar de diferentes modos. Igual el medio del PUEC queda abierto en las redes sociales para cualquier futura comunicación o cualquier duda que tengan posterior al evento. Y bueno, yo creo que pasamos a lo que es la primer mesa. Nuevamente, gracias a todos los panelistas por acompañarnos el día de hoy. Les voy a dar una rápida reseña de todos ellos. El maestro Enrique Soto es urbanista y maestro en urbanismo con especialidad en desarrollo inmobiliario por la UNAM. Actualmente es profesor de carrera de la Facultad de Arquitectura y responsable de la Maestría de Gestión Urbana y Políticas Públicas del posgrado de Urbanismo en la UNAM. También es coordinador del Congreso Nacional de Suelo Urbano y ha dirigido diversos estudios y proyectos urbanos en diversas ciudades del país en materia de ordenamiento territorial, movilidad urbana, instrumentos de planificación y diseño urbano. Fue director de planeación inmobiliaria en el Gobierno Federal Mexicano y ha desempeñado diversos cargos honorarios, entre los que destaca
cofundador y miembro del Consejo Directivo del Colegio de Urbanistas de México, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Planeación Territorial, Urbanismo y Diseño Urbano, y en 2014, junto con un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, obtuvo el segundo lugar en la categoría Urban des Six en el concurso internacional de Decathlon Solar en Versalles, Francia, con el proyecto Casa México, considerado como uno de los certámenes más importantes de escuelas en urbanismo y arquitectura a nivel mundial. Muchas gracias, maestro. La maestra Alejandra Garrido Rodríguez, de la Alianza para la Regeneración Urbana, es maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinadora de proyectos en la Alianza y sus principales líneas de investigación son la terciarización y calidad de empleo, segregación socioespacial, política de vivienda y mercado inmobiliario. También es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en las materias de Sociología Urbana, Regiones Socioeconómicas y Sociología de México. También es participante en algunos proyectos de investigación del Instituto de Geografía de la UNAM. Gracias, Ale. El doctor Sergio Carmona, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, es doctor en Diseño y Estudios Urbanos por esta misma casa de estudios, donde también realizó la maestría en Diseño y la licenciatura en Arquitectura. También tiene una maestría en Ciencias por la Universidad de Montreal, en Canadá, y bueno, él es especialista en estas cuestiones de ciudades, tiene una experiencia muy amplia, sobre todo en lo que es el centro histórico. Ahorita comentamos que ha trabajado en el FONCA, en diversos organismos como el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, proyectos de rehabilitación de vivienda, arreglos de fachada, edificios históricos en general, entre otros estudios. También forma parte del colectivo de estudios urbanos alternativos, que realiza intervenciones y acciones en la ciudad y el espacio público para visibilizar las problemáticas urbanas. Ha trabajado en espacios como Tlatelolco y Santa Fe en la Ciudad de México, en Sucre y La Paz en Bolivia, entre otros. Muchas gracias, Sergio. Gracias. La doctora Rocío Fuentes, de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, tiene un postdoctorado en Estudios de Género por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, en Argentina. Es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha cursado diferentes diplomados, como el Diplomado Internacional del Feminismo en América Latina, Aportaciones Teóricas y Vindicaciones Políticas, igual en la UNAM y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, el doctor Enrique Pérez Campuzano, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, es doctor en Geografía por la misma casa de estudios, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM Azcapotzalco, y bueno, tiene una diversidad de líneas de investigación, como lo comentaba el doctor Delgado. Siempre nos ha apoyado en diferentes proyectos dentro del PUEC y en el Instituto de Geografía, y también trabaja segregación socioespacial, terciarización y sector de servicios, migración urbana, valoración económica ambiental, mercado inmobiliario, entre muchos otros temas que trabaja. Enrique también ha sido profesor en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM en diversas licenciaturas y en el posgrado de Geografía y de Urbanismo. Y bueno, muchas gracias también, Enrique, por estar aquí. Como les comentábamos, lo que se busca en el PUEC es un enfoque diferente de todo lo que se trabaja. Apostamos mucho por los estudios interdisciplinarios. Entonces, en este caso, por eso es que nuestra mesa es muy variada en quienes la conforman. Todos en algún momento se han dedicado a estudios de la vivienda o bien estudios de género, por lo cual nos pueden dar aportaciones desde diferentes enfoques de lo que es este problema. Y bueno, en esta primera mesa lo que queremos es hablar un poco de la demanda y el acceso a la vivienda, lo que son estos retos que comentábamos en la inauguración,
Aquí sí estamos enfocados en lo que es la cuestión de género, pero también queremos ver quiénes más se enfrentan estos retos, ¿no? Veíamos que no solamente es un problema, el acceso a la vivienda no solo es un problema de género, sino también tenemos problemas generacionales, problemas de empleo, quiénes pueden acceder o no y quiénes están demandando la vivienda actualmente, ¿no? Hay generaciones muy variadas y eso mismo hace que los estudios se corten un poco entre los que son los grupos de millennials y los nuevos jóvenes que pueden hacer para acceder a una vivienda, los grupos mayores, las mujeres que también según el INEGI cada vez más son los hogares que tienen jefa de familia en lugar de jefe de familia, pero que no pueden acceder tan fácil a una vivienda propia. Además también nos dicen que tenemos que tener muy en cuenta de que una cosa es acceder a una vivienda y otra cosa es una vivienda digna, que es lo que se busca, que de hecho en la Constitución nos establece el artículo 4 que parte del acceso a la vivienda es que es una vivienda digna y donde puedan desarrollarse adecuadamente todos los integrantes de la familia, que es más o menos lo que vamos a ver. Entonces, bueno, les dejo la palabra a nuestros panelistas. No sé quién guste iniciar. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Desde luego agradezco la invitación que nos hace Alejandro, el doctor, desde luego director del PUEC. Muchas gracias por la invitación, desde luego, ¿no? El doctor Javier, y a todos ustedes por estar aquí. Yo comenzaría sobre la primera pregunta, ¿qué es el acceso a la vivienda y cómo se conforma la demanda? Yo comenzaría señalando lo que señala nuestro artículo 4 de la Constitución mexicana, que dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y que la ley establecerá los instrumentos de apoyo necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Eso es lo que nos dice la Constitución. No define exactamente qué entendemos por una vivienda digna, pero en principio ya hay una primera parte, ¿no? Es la nueva agenda urbana de la ONU. Algunos de ustedes recordarán, sabrán, hace 2 años hubo en este evento de convocatoria mundial. Dentro de la nueva agenda urbana señala el compromiso del cual México formó parte, digamos, y firmó esa agenda urbana, y además nuestra, pues todavía secretaria de Desarrollo Urbano a nivel nacional. Ella encabeza un equipo de trabajo a nivel mundial para darle seguimiento a la agenda urbana. Dentro de esa agenda señala que una vivienda debería de ser asequible, o sea, que cualquiera pueda tener acceso en función de sus ingresos que generan, accesibles en términos físicos, que se pueda llegar, que se pueda salir, que sea eficiente, segura, pone la palabra resiliente, bien conectada y bien ubicada. A eso se refiere, en términos de un acceso a la vivienda, nuestra nueva agenda o la nueva agenda urbana, ¿no? Hay que destacar también, en mi opinión, que en el caso mexicano y latinoamericano, y así hay mucha literatura al respecto, en términos de que la vivienda en América Latina no solamente es un espacio de reproducción social, cultural desde luego, sino también económico. También dentro de la vivienda forma parte, digamos, se suma una serie de actividades que le permiten a la familia poder reproducir de alguna forma su economía. Y terminaría nada más señalando, de acuerdo a algunos números de la Sociedad Hipotecaria Federal, señalando que la demanda, o según ellos, la forma en la que miden la demanda en México, básicamente son 4 grandes grupos. La formación de nuevos hogares, cuando se refiere cuando los hijos dejan desde luego la casa original, ya sea para formar un nuevo hogar, o ellos mismos se conforman como un nuevo hogar, solos, ¿verdad? Cuando hay nuevas parejas, o cuando hay divorcios, ¿no? Cuando había una pareja dentro de una casa, se separan, entonces hay una nueva demanda de vivienda. Eso es lo que primero señala la Sociedad Hipotecaria Federal, la formación de nuevos hogares. Segundo, el rezago habitacional. Según ellos lo identifican como las viviendas que tienen carencias materiales, que tienen algún problema, digamos, en términos de poder
alguna circunstancia que no cumple con algunas características que señalábamos anteriormente. El tercer factor de demanda o de crear nueva demanda es la movilidad habitacional. Es cuando un hogar incrementa su condición económica, su capacidad de pago y busca moverse a una vivienda mejor. Y finalmente lo que le llama curas de originación, que son aquellas, la movilidad es cuando ya no cumple con sus necesidades y se mueve a otra parte. Y curas de originación es eso que había comentado, cuando las familias mejoran su condición crediticia. En total estiman que hay una demanda al año aproximada de 1 millón de acciones de todas estas que habíamos comentado, no 1 millón de viviendas nuevas. En esas hay que recordar que están los temas también de reserva habitacional. Pero estima que más o menos nuevos hogares al año en todo el país son cerca de 300,000 viviendas, ¿no? Yo ahí dejará en principio una primera participación para después. Gracias. Para mí el tema de la vivienda es un tema que sí debe ser reconsiderado continuamente por diferentes disciplinas. Hace algunos años yo desarrollé investigación en vivienda urbana, principalmente unidades habitacionales, y la pregunta que en ese momento yo me hacía, ¿hasta dónde la vivienda reconfigura las relaciones de género? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un programa tan importante que yo les voy a decir que este programa, el He4She, tiene diferentes significaciones en diferentes países y una de ellas es México. Para mucha gente en México el programa He4She no es viable, pero lo que sí debemos reconocer es que el programa del que estamos ahora hablando y que estamos hablando de la vivienda tiene que ver con el ya basta a la violencia contra las mujeres. O sea, eso nos unifica en el mundo, así sean francesas, así sean norteamericanas, así sean de cualquier parte del mundo. Lo que nos unifica en este momento es con el He4She, ya basta. ¿Ya basta qué? Ya basta a que te recorran la mirada, te vean como objeto, te segreguen en el empleo, te discriminen, te digan bonita, te digan fea, te evalúen no por tus aportaciones teóricas, metodológicas, sino por tu talla, por tu físico. Tengo múltiples ejemplos. Tengo la fortuna de haber tomado una línea muy variable de los estudios de género y podemos ver que nos unifica el He4She porque nosotras decimos ya basta. Y cuando nosotros hablamos específicamente del tema de la vivienda, ¿quiénes tienen acceso a la vivienda en zonas urbanas? Si nosotros hablamos de la Ciudad de México, es una la experiencia. Si nosotros hablamos de zonas urbanas del estado de Oaxaca, es otra la experiencia. Entonces, si nosotros hablamos de Chiapas, por consiguiente, si nosotros hablamos de lo que pasaron, en lo que se transformaron las ciudades después del sismo de septiembre del año pasado, ¿en qué se transformaron? ¿Qué fue de esas urbes pequeñas, crecientes hacia el sur de México y hoy qué son? ¿Dónde quedaron? El caso de Oaxaca específicamente. Entonces, ¿en qué se transformaron aquellos edificios modernos en esas zonas geográficas y qué son ahora? ¿Y qué es de esos habitantes? Y así sucesivamente. Entonces, por eso, el tema de la vivienda a mí se me hace muy importante. ¿Quiénes tienen acceso ahorita a la vivienda en México y sobre todo en la ciudad? Lo que hemos podido ver es que si bien las mujeres tienen acceso a la vivienda y según la gráfica que ponen del Instituto Nacional de las Mujeres, de que son el 52% de las mujeres en México, en la Ciudad de México, son propietarias, me parece, habría que revisar el dato. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, por el modelo cultural que nosotras tenemos, las subjetividades femeninas mexicanas y latinoamericanas son tendientes a la subordinación de ellas y a la exaltación de la participación económica de los hombres.
Entonces, si nosotros cuando hacemos estudios antropológicos nos damos cuenta que quien toma un crédito, por ejemplo, a veces lo paga el marido, pero digamos que jurídicamente la compra la hace el marido, pero quien paga el crédito es la esposa. Y acabo de tocar un punto muy importante. ¿Qué pasa cuando esa relación se rompe? ¿Quién se queda con la propiedad? Se queda casi siempre con la propiedad el hombre, o ella sigue pagando, y aunque se termine de pagar ese crédito, ¿quién se queda con la propiedad? Tal vez los hijos, pero casi nunca llega a ser ella propietaria. Yo creo que este es un tema tan complicado que si nosotros vemos cómo se dan, quién hereda estos departamentos nuevos, modernos, y después qué pasa si la familia continúa, quién se vuelve propietaria cuando alguien fallece, o si ella adquiere el crédito, cómo se queda él también. Entonces yo creo que estamos viviendo pues un momento muy interesante en el sentido de que la vivienda sí es protectora por la representación que tiene, y quien no quiere tener una vivienda moderna, una vivienda en una zona habitacional que proporcione varios aspectos, porque la vivienda no solo proporciona seguridad, sino también algún agente de estatus social. Entonces, dependiendo de la zona donde viven, es el trabajo, la calidad de vida y así sucesivamente. Pero entonces, lo que nosotros estamos viendo, o bueno, de lo que yo estaba investigando en cuestiones de vivienda, es que sí estamos ante un tema complejo, y que no siempre para las mujeres jóvenes recién egresadas de universidades, por ejemplo, y ya no pensemos las que están en el empleo informal, tendrán acceso o no a la vivienda. Pueden tener acceso si tienen créditos, y esa vivienda digna la van a construir en su ideal, porque para mucha gente tener una vivienda en las condiciones que sea ya es tener una vivienda digna, pero hay gente que no tiene ni siquiera un espacio y está negado, porque créditos, buro de crédito, y bueno, todas estas cuestiones. Esto es un poco para ir empezando nuestro diálogo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo voy a retomar algunas de las cuestiones que mencionaron tanto Enrique como Rocío. En primer lugar, bueno, con esta cuestión del derecho a la vivienda, ¿no? Bueno, mencionó que desde la Constitución, en el artículo 4, bueno, ya está pues ahí establecido este derecho. Y bueno, a mí me llamó la atención, bueno, revisando un poco estos temas de la vivienda, que es hasta 2006 que hay una ley de vivienda, ¿no? En relación con este artículo constitucional de este derecho, ¿no? Que ya está especificado. Y ahí, bueno, sí se habla de lo que debe ser la vivienda digna y decorosa, ¿no? Ampliando un poco lo que nos comentó Enrique sobre lo accesible, seguro, eficiente. Ahí se escucha así, ¿no? Está un poco lejos. Bueno, en el artículo 2 de la ley de vivienda sí se menciona que, bueno, la vivienda digna y decorosa sí tiene que ver con cuestiones de habitabilidad, con salubridad, el acceso a los servicios, que ese es uno de los grandes problemas en México. Los servicios y el equipamiento no se han ido cumpliendo para esta vivienda digna y decorosa, que no podemos ampliar un poco eso sobre la vivienda que se ha construido en la periferia, ¿no? Que hay acceso, pero pues ¿para qué quiere uno acceso a ese tipo de vivienda, ¿no? Y se ha comprobado que, bueno, no es la solución, ¿no? Y bueno, uno de los también requisitos de esta vivienda digna y decorosa, que lo relaciono con lo que nos comentaba ahorita Rocío, sí tiene que ver con la seguridad jurídica. En el caso mexicano es muy importante la propiedad, ¿no? De la vivienda. Es un valor aspiracional de la sociedad mexicana tener su propia vivienda, y pues tiene que ver con eso, ¿no? Con ser el propietario legítimo, con tener los papeles, tener pues las escrituras. Y bueno, no me adentro ahorita en la cuestión de género, pero pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Y también, bueno, la cuestión física, no habla de que sea, pues bueno, aquí mencionó resiliente, que también tiene que ver con la cuestión física, ¿no? De la vivienda, que sea resistente pues a desastres, a eventos de la naturaleza, que bueno, en el caso de la Ciudad de México, pues, y de las zonas centrales, pues es muy importante, ¿no? En la costa pues serían los huracanes y todo esto, ¿no? Entonces sí está contemplado en la ley todos estos eventos de lo que debería de ser la vivienda digna y decorosa, ¿no? Y bueno, pues es eso, o sea, parece ser solo retórica, está muy bien establecido en estas leyes,
pero no, pues en la realidad no se está cumpliendo, ¿no? Entonces eso podríamos discutirlo un poco más, ¿no? Quería también dar unos datos ahorita en relación a lo que comentaba Rocío, el acceso a los créditos, ¿no? Tengo aquí unos datos que retomé, que son de CONAVI, en el que, bueno, aclaro, los datos también no tienen perspectiva de género, que creo que es bien importante trabajar en eso, ¿no? Que yo creo que es el trabajo que hay que hacer todavía, ¿no? Entonces estos datos son generales, pero sí, bueno, del 40 al 50% de la población no va a tener capacidad de pago ni acceso a la seguridad social. O sea, prácticamente la mitad de la población en México no va a poder acceder a un crédito, o sea, de entrada, ¿no? Luego otro dato es que del 10 al 20% no son derechohabientes, pero tienen pues cierta capacidad de pago, ¿no? Aquí podríamos hablar a lo mejor de, pues, no sé, los trabajadores informales, la economía informal, que pues sí podrían, digamos, tener acceso a la vivienda, tienen capacidad de pago, aunque no son derechohabientes, no se canalizarían a través de pues las instituciones, digamos, que son que están hechas para eso, ¿no? Como podría ser el Infonavit, el Fobiste, ¿no? Un 30% son derechohabientes, que sí son los beneficiarios de la seguridad social, y aquí estamos hablando, bueno, de la gente que sí está formalmente empleada, ¿no? Que está inscrita en alguna de las instituciones de seguridad social, y bueno, estamos hablando realmente de una tercera parte de la población de México, ¿no? En este caso, ¿cuántas son mujeres? También habría que verlo, ¿no? Cuántas son empleadas que tienen derecho a estos préstamos. Y bueno, por último hay un 10% de la población que sí tiene capacidad de pago, que aquí estamos hablando, bueno, pues en todo caso de las clases pudientes o que tienen ingresos bastante altos y que bueno, pueden pues recurrir a créditos pues de cualquier tipo, institucionales o directamente con las instituciones bancarias o financieras, ¿no? Entonces, bueno, a mí estos datos se me hacen bien interesantes porque estamos hablando que prácticamente, no sé, un 70% de la población es muy complicado que tenga acceso al financiamiento oficial y que pueda, bueno, hacerse de una vivienda, ¿no? Y bueno, esa sería como que la pregunta que lo dejo en la mesa sería, bueno, de esta población, bueno, las mujeres, ¿cómo están lidiando y viendo estos problemas, ¿no? Bueno, lo dejaré por otro. Bueno, yo comenzaría con una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa propia? Para levantar la mano. ¿Quién renta? A ver, primero, ¿quién tiene una casa propia? 2 personas. 8. ¿Los demás rentan? ¿Quién renta? ¿Hasta dónde rentan? Bueno, ¿cuánto tiempo se tardaron en llegar aquí? ¿De 30 a 45 minutos? ¿Quién? Ok, vamos a... ¿Cuánto tiempo se tardaron en llegar de su casa a aquí? Aquí. No, para eso general los que rentan. Sí. Los que rentan, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar? De 35 a 40 minutos, levantaron la mano. En menos de ese tiempo. Ok. ¿En cuánto están sus rentas? Okay. Bueno, es importante reconocer la heterogeneidad de todos los que estamos aquí, porque son diferentes las necesidades que tenemos en cuanto a demanda. Nos presentaron nosotros panelistas datos. Está muy bien cuál es el derecho constitucional, cuáles son las cifras de CONAVI, cuáles son las leyes de vivienda, pero trabajando con grupos de vecinos, con planeación participativa, con proyectos estratégicos, reconocemos que estas leyes hablan de una generalidad. No satisface nuestras demandas, o sea, conocer a todas las personas, las necesidades particulares que tienen, entonces es conocer a quienes demandan vivienda, poder lanzar algún producto específico para sus necesidades, ¿no? Aquí, un conocimiento real de las condiciones sociodemográficas. A lo mejor no todos necesitamos una casa de 120 metros cuadrados en Interlomas. A lo mejor alguien necesita 35 metros cerca de Copilco porque estudia, y eso es lo que yo en este momento requiero, ¿no? O sea, es conocer la heterogeneidad de toda la población para poder lanzar propuestas específicas a cada uno de estos sectores.
Específicamente, la promoción de vivienda en este momento no cumple las necesidades o las expectativas de todos, y tampoco todos podemos tener un acceso a esto. Hoy por la mañana y toda esta semana he estado revisando como créditos para vivienda, y definitivamente no soy un sujeto de crédito. Trabajo por honorarios, no tengo un trabajo formal, no tengo acceso a INSS, a ISSSTE, entonces no soy un sujeto de crédito para como crédito de Infonavit o este tipo, pero tampoco ante el banco, porque necesitamos presentar como estos recibos que digan que ganas de esto de forma permanente. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades o cuáles son las ofertas que nos puede dar el mercado hacia otro tipo de población? Era interesante lo que comentaba en este momento la doctora Rocío respecto a los derechohabientes y también el doctor Sergio. Revisando la encuesta nacional de ocupación y empleo, vemos que solamente el 30% tienen acceso a un empleo formal. ¿Qué pasa con el 70% restante? Pues a lo mejor hace comercio informal, a lo mejor trabaja por honorarios, pero no está registrado en este sistema, por lo tanto no va a tener acceso a un crédito de vivienda por parte de Infonavit o de Foviste o algún otro mecanismo, y también va a dificultar el acceso a un crédito bancario. Respecto a esto, es bien interesante porque va dando una perspectiva un tanto de género. Vemos que la población masculina es la que gana más respecto a mujeres, pero las mujeres son las que tienen un empleo a lo mejor mal pagado, pero con acceso a prestaciones, o sea, están mucho más preocupadas en acceder a un empleo que tenga seguro social, porque eso garantiza a lo mejor un acceso a vivienda. Respecto a esto, también es muy interesante conocer los nuevos mecanismos de acceso a trabajo, porque también esto genera un punto de quiebre para todos aquellos que necesitamos o queremos acceder a vivienda, porque no nos alcanza, porque no es suficiente, porque las viviendas están valuadas en más de 3 millones, es el promedio en toda la Ciudad de México. Entonces no nos alcanza para quedarnos dentro de lo que es el suelo urbano o la ciudad donde tienen acceso a todos los servicios urbanos, sino que estamos buscando ofertas cada vez más lejos, a lo mejor una renta económica pero hasta la periferia, pero entonces tengo que hacer 3 horas de traslado. Eso sería nada más como para comenzar un poco la discusión y reconocer que dentro de este pequeño espacio, con unas 40 personas que estamos, no todos tenemos una casa propia o que hay heterogeneidad en cuanto a necesidades de vivienda. La cuestión es, hay como una dicotomía importante. Una cosa es lo que dice la política pública y otra cómo funciona el mercado, ¿no? Y creo que en esta desarticulación es donde estamos nosotros discutiendo, ¿no? Podemos hablar de una política pública en materia de vivienda articulada, congruente, etcétera, ¿no? Pero el problema es cómo el mercado en su momento funciona de otra manera, ¿no? Alejandra puso en el centro el problema del empleo, pero también está la oferta de suelo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la oferta de suelo, la oferta de vivienda? ¿Cómo están los precios de suelo? ¿Cómo está el precio de la vivienda y la tendencia histórica de crecimiento del precio de la vivienda, ¿no? Creo que ahí está el asunto. Y hay otro asunto también interesante, que cuando nosotros solemos referirnos al acceso a la vivienda, pensamos inmediatamente en la propiedad, ¿no? Y el acceso a la vivienda creo que va más allá del proceso de propiedad, ¿no? Y cuando también planteamos esta situación de diferenciación entre política de vivienda, mercado de vivienda, los submercados de vivienda, también habrá que pensar en la demanda para esos submercados, ¿no? La doctora Rocío planteaba esta situación del acceso inequitativo en términos de género. En la Ciudad de México aproximadamente entre el 26 y el 35% en total de los hogares son hogares monoparentales, y de todos esos el 90% en total son mujeres, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje muy grande, que significa un reto importante en materia de acceso a la vivienda solamente para este sector, ¿no? Para este grupo, pero también están los otros subsectores, ¿no? El otro podemos ver así como submercados, ¿no? ¿Qué pasa con los lugares ampliados, ¿no? Con los hogares ampliados, ¿no? ¿Dónde están, ¿no? ¿Qué sucede con estas lógicas
diferenciales de acceso a la vivienda por grupos específicos, ¿no? Que significan las ampliaciones de viviendas principalmente en las zonas consolidadas o en las zonas periféricas, ¿no? Y en donde la ampliación de la vivienda es el único mecanismo que se tiene para un acceso de las generaciones que le siguen a los primeros propietarios, ¿no? Y nosotros que hemos hecho estudios en suelo de conservación es básicamente lo que sucede, ¿no? Comienzan con una vivienda de un piso, después van a 2 pisos, después van a 3 pisos, que es el único mecanismo que se tiene, ¿no? De acceso a la vivienda de generaciones que hoy en día no podemos tener una suelo en propiedad o una vivienda en propiedad, ¿no? Que en última instancia es como el gran asunto a resolver. Y también hay como otro aspecto que pareciera que no existe, ¿no? Que es todos los mercados informales, ¿no? Otra vez esta conformación de una política pública que privilegia el acceso formal al suelo, que debería ser así, pero también tenemos cuántos de los estudios que han hecho, por ejemplo, Priscila, René, Coulomb en la UAM, hablan del 60% en total de la ciudad construida como ciudad construida de manera informal, ¿no? Solamente el 40%, entre el 30 y el 40% según sus datos, es vivienda formal, ¿no? Entonces, otra vez, este mismatch entre política pública y mercado de vivienda suele ser el gran asunto a resolver. El problema es, como lo planteaba al inicio Enrique, ¿no? La política pública debería seguir al mercado debería seguir a la política pública, ¿no? Yo creo que hay todavía una falta de definición clara, y si a esto le sumamos la perspectiva de género, pues evidentemente tenemos una bomba de tiempo que en su momento nos va a explotar en la mano, porque no sabemos ni cuál debería ser la política, ni cuál podría ser la orientación de mercado, ¿no? La orientación de mercado como agente autorregulado, el mercado como agente autorregulado podría funcionar, pero es lo que decía Alejandra, es lo que deseamos o no es lo que deseamos, ¿no? Entonces, deseamos una política de vivienda que sigue el mercado con la clara diferenciación socioeconómica y la ley del más fuerte de la capacidad de pago, o un acceso como se plantea en la política pública como un acceso como un derecho humano a la vivienda, ¿no? Y ahí pienso que está el gran club del asunto. En esto que se ha comentado me gustaría agregar, ya desde luego ya hablamos, como bien señala el doctor Enrique, en términos de esa política. En algunos estudios que hemos hecho en el posgrado de urbanismo, fíjense, para poder construir, vamos a suponer, si queremos vender vivienda aproximadamente de 720,000 pesos, que no es desde luego económica en la ciudad, pero vamos a suponer que queremos venderla en 720,000 pesos, con edificios de 4 niveles, 4 departamentos por planta, con acabados relativamente económicos. Estamos buscando hacerlo lo más económico, buscando una metodología, la que se le conoce como, digamos, valor residual, para saber cuánto podemos pagar por el suelo. Si queremos vender departamentos de 720,000 pesos, tendríamos que pagar el metro cuadrado de suelo en no más de 13,854 pesos. Si queremos, con la misma circunstancia, queremos vender viviendas, departamentos de 600,000 pesos, tendríamos que pagar el suelo en no más de 6,265 pesos. O sea, bajaría. Si queremos venderlas a 555,000 pesos, que insisto, desde luego todavía no estamos hablando de un sector, de esos sectores que ya se habían hablado en ese momento, de 555,000 pesos, tendríamos que pagar el valor del suelo en no más de 3,419 pesos. Es decir, los dos últimos, 6,200 y 3,400, hace mucho que no se vende, no encontramos ese valor ya, cuando menos en la ciudad, lo conocemos como la Ciudad de México. O más bien me equivocaría, sí hay, en el Ajusco, ¿no? Arriba, en las zonas, y aquí, como ya se señalaba justamente, nuestra política de vivienda, desde luego, no es una política de vivienda, como muchos han señalado, es una política financiera, ¿no? Básicamente lo que se busca es, no se busca vender viviendas, lo que se busca es colocar créditos, no importa dónde, ¿no?
Mientras más alejado, desde luego, está de la ciudad, el suelo es más barato, pero como decía Alejandra, el transporte no. Y le agregaría que en esta circunstancia, digamos, de esa distancia, ponemos a la mujer en unas circunstancias, desde luego, muy desfavorables, mucho más vulnerables, ¿verdad? Esas condiciones de inseguridad que se dan, desde luego, en la movilidad. Entonces, ese sector que no cabe en esos cajones de vivienda, de esos cajones que ya se han señalado anteriormente, que es la gran mayoría, pues tienen que irse a esos sectores, llamémosle, informales o irregulares. La Sede Sol no hace mucho señalaba que en este tipo de asentamientos, que como se ha visto también en otras investigaciones, a veces alcanzan 60-70% de la superficie urbana de las ciudades, en gran parte de las ciudades mexicanas. Fíjense, es un dato interesante. La tasa de mortalidad infantil se duplica en ese tipo de asentamientos. En mi opinión, creo que no hemos visto los efectos más perversos de esta política. Estamos apenas empezando. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, esos millones de mexicanos, niños que están creciendo en ese tipo de circunstancias, la pregunta sería, ¿qué esperamos de ellos dentro de 15 o 20 años? Que sean buenos mexicanos, ¿no? Que sean gente de bien. A ver, que quede muy claro, de ninguna manera estoy colocando ciertos prejuicios hacia que la pobreza vaya necesariamente encaminada hacia un mal destino, desde luego, de los niños. Pero desde las políticas públicas, desde luego, tampoco estamos haciendo mucho para que en el futuro eso se revierta. Y en mi opinión, creo, y a lo mejor aquí no sé si vamos a diferir, pero con el cambio, creo que hay problemas estructurales, coyunturales tan fuertes que en mi opinión creo que con la nueva administración, cuando menos hasta ahorita yo no he visto indicios de que vaya a cambiar, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Cuando menos hasta ahorita no lo he visto. Gracias. Sí. Bueno, sí hay, en este sentido, quiero decirles que, por ejemplo, en México todavía tenemos un pasado presente. ¿Qué quiero decir cuando digo pasado presente? Tenemos un modelo mesoamericano de tipo de asentamiento y les voy a explicar rápidamente, y cito a un antropólogo norteamericano, David Robichaud, que hizo todo un estudio sobre los elementos mesoamericanos que aún subsisten al día de, bueno, en estos siglos, en estos años recientes. Y específicamente en la vivienda, nosotros, retomando un poco el dato que decía Enrique, que el 60% de la ciudad está construida sobre entonces nosotros aquí tenemos un modelo de autoconstrucción en México que todavía permanecía muy presente en la década de los 60s y los 70s. ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Que la Ciudad de México se satura en términos espaciales, o sea, ya no hay tanto donde construir. Pero ¿cuál es ese modelo del que estoy hablando? Estoy hablando de un modelo mesoamericano de autoconstrucción que se organizaba la familia a partir de una parcela de los patios y de los terrenos, y que se iba construyendo paulatinamente a medida que se casaba el hijo mayor, principalmente varón, se le heredaba un pedazo de tierra, y la hija, cuando se casaba, se iba a vivir con el marido, porque era la tendencia, era la forma de organización social de las sociedades que todavía, si ustedes se ponen a pensar, todavía lo tenemos. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una transformación, una migración masiva de la década de principios del siglo XX de las sociedades campesinas a la ciudad? Si en cierta forma se van reproduciendo todas estas formas organizacionales que se tenían y las traen aquí. ¿Qué pasa? Hay otro momento muy importante en México, en la Ciudad de México, cuando lo que ofrece el Estado son estas viviendas de 60 metros cuadrados y que llegan familias, vamos a pensar en familias nucleares, pero que van creciendo y se casa el primer hijo. Entonces, el primer hijo, este modelo permanece y el primer hijo llega a habitar ese mismo departamento y ahí se queda con la familia. Y entonces
o los que tienen una casa construyen el siguiente piso. De acuerdo a los estudios, a varios estudios antropológicos, las casas en México, en la Ciudad de México y bueno, en México en general, vemos de que no se terminan de construir hasta que no crecen los hijos, porque es el piso, es la habitación, se va extendiendo la casa hasta que termina de crecer la familia. Entonces, para mí está muy presente todavía este fenómeno en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa con los modelos estos de gente que no tiene acceso a la vivienda? Porque hay que reconocer que de acuerdo con las mismas estadísticas nos muestran que no toda la gente tiene acceso a la vivienda y no la vamos a tener tan fácilmente a medida que vemos cuáles son las condiciones de contratación laboral. La gente joven que está egresando y que se está empleando, ¿cuánto tiempo tarda? Estoy hablando de un joven profesionista de 25 años que tiene maestría, incluso puede tener doctorado a los 28 años y que se emplea en una empresa. ¿Cuáles son las condiciones, digamos, laborales que tiene y cuáles son las condiciones para que él o ella adquiera una vivienda enseguida? O sea, no es fácil porque no se le contrata enseguida, no tiene acceso, por ejemplo, no se le registra enseguida al Seguro Social, ¿no? Entonces ni siquiera al ISSSTE, ¿no? A FOBISSSTE. Y cuando le dicen, bueno, sí, después de 4 años ya trabajando, tienes acceso a un crédito de 300,000 pesos. O sea, por el número de años que tienes acumulado, y bueno, 300,000 pesos, ¿dónde voy a comprar una vivienda de 300,000 pesos? O sea, y además tienen estilos de vida, estoy hablando de jóvenes profesionistas empleados formalmente, porque si nosotros hablamos de jóvenes que no son profesionistas, que tienen nivel técnico para atrás, entonces, ¿qué accesos tienen estos hombres? Muy pocas garantías, y hay una sobreexplotación a los hombres y mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque se aprovecha las condiciones físicas de ellos, la producción que hacen, pero también se aprovecha la vulnerabilidad por la necesidad del empleo. Y entonces en ese tiempo los jóvenes, ahora nosotros tenemos un cambio significativo en horarios de trabajo, que hay gente que sí sabe a qué hora entra a trabajar, pero no sabe a qué hora sale. Entonces estamos hablando de una desaparición de la Ley Federal de Trabajo con la jornada de 8 horas. Entonces regresan, se trasladan a su vivienda que está a 2 horas de la Ciudad de México, y entonces ¿cuál es la calidad de vida que se está desarrollando como consecuencia de estas nuevas formas espaciales, de esta reconfiguración espacial que nosotros tenemos? Entonces, que antes la casa, ahí mismo se vivía, ahí mismo se trabajaba, o ahí mismo estaba papá, mamá, y que todo era una ayuda. Ahora esto de vivir, mujeres, por ejemplo, madres solteras que viven a 2 horas de la Ciudad de México, donde laboran, pero viven en Ecatepec, y hacen el traslado, y tienen al hijo de 1 o 2 años esperando en casa. ¿Quién lo cuida? ¿Quién los cuida? Las abuelas, el abuelito. Pero pensemos cuántos casos hay de abuso sexual infantil por parte de parientes. Entonces, si nosotros pensamos, estamos ante un problema serio de lo que es la vivienda, la vida personal, la edad, el acceso a los créditos, y bueno, estamos finalmente por eso insisto, entre un pasado que todavía está presente, un problema muy grande de vivienda que todavía no se resuelve, y que estas diferenciaciones, esta diferenciación social que existe va haciendo más grande la brecha de desigualdad. Los salarios de un doctor, por ejemplo, un grado de doctor académico, estoy hablando de un doctor universitario, no de un doctor médico, porque hay que hacer esa diferencia. Yo vengo en la escuela de que ahí todos son médicos, ¿no? Yo por eso hago, insisto, soy doctora en antropología, porque enseguida sale, oiga, ¿qué me tomo para esto? No soy médica, soy doctora en antropología. Entonces aquí nosotros lo que estamos viendo, pues, que si nosotros habláramos, y ese es otro tema,
habláramos de las consecuencias en la salud de habitar estos espacios, ahí tendríamos otro tema, muy, pero muy importante. Entonces, estas desigualdades se están haciendo más fuertes y más evidentes en este momento. ¿Me permite sumar una cosa? El tema de la reproducción cotidiana de las familias también, ¿no? Porque las mujeres viven en dos extremos prácticamente, ¿no? Los desplazamientos muy grandes en donde al final de cuentas son los abuelos y la familia ampliada los responsables del cuidado de los hijos, pero también las mujeres que permanecen prácticamente en esferas muy pequeñas de movilidad y que son las reproductoras de la familia, ¿no? Aunque sigan trabajando, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, otra vez regresando al tema de asentamientos humanos regulares, que generalmente son las mujeres las que gestionan los servicios públicos, ¿no? Son las que asisten a las marchas, las que tienen gran parte de la responsabilidad, por ejemplo, de la solicitud del agua, son las que van a las manifestaciones para la solicitud de energía eléctrica, del drenaje, etcétera, ¿no? Eso también que implica esta otra parte, ¿no? O sea, por eso digo que van como en estas dos grandes esferas de la reproducción de la vida cotidiana, que tiene que ver no solamente con el acceso a la vivienda, sino con la reproducción social derivada de la forma del acceso a la vivienda, ¿no? Y creo que vamos en este camino de la dualización, inclusive en términos femeninos, de este mercado. Y otra cuestión importante que decía Cayo era la cuestión de la bancarización. Pareciera que estamos en un proceso de que todo tiene que ser bancarizado, ¿no? O sea, no podemos tener una política de vivienda subsidiada, porque pareciera que es un gran problema, ¿no? Que sí lo es en términos financieros, pero no necesariamente es como el gran problema en términos de política pública, ¿no? Creo que hay que pensar en cuáles podrían ser algunas de las alternativas para que pudiéramos salirnos de esta esfera de la reproducción bancaria de la vivienda, ¿no? No sé si una política de subsidios diferenciales, no sé si accesos diferenciales, no sé, una política de renta de mediano y largo plazo, no lo sé todavía, ¿no? Pero sí pienso que hay que darle la vuelta a este problema. Si no, se me va a olvidar. Estaba muy interesante lo que comenta el maestro Enrique Soto, de acuerdo a la política, que es una política, no es una política de vivienda, sino una política de financiarización de la vivienda. Y el cálculo que nos hacía respecto a cuánto vale el metro cuadrado, porque eso es lo que yo hago como línea de investigación, entonces me hizo mucho sentido. El ideal es que el metro cuadrado costara 3.600, pero en estudios recientes o que hemos hecho, el precio por metro cuadrado, encontramos algunos casos en la Benito Juárez, es de 90,000 pesos el metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos salimos de lo que debería de ser y de lo que realmente es? Bueno, esto contemplando un poco que el mercado es libre, que actúa bajo otros principios. Y lo que comentaba en la última ronda Enrique Pérez es cómo van de la mano la política de vivienda y el mercado, ¿no? O sea, ¿quién dirige a quién? Entonces hay que encontrar como el punto intermedio. Vemos cómo actúa el mercado y entonces podemos actuar mejor para poder regularlo, o seguimos atrás de él y solamente dando como golpes de ciego para ver si funciona por aquí, si funciona por allá, ¿no? La contención para la construcción solamente en áreas centrales, ¿qué es lo que hacemos? Escasea el suelo y entonces todo el mundo se va a quedar ahí. O con una política pública haces que aumente el precio del suelo. Eso es lo que realmente pasó, porque no conoces cómo actúa el mercado, o tratas de ver o reflexionar qué es lo que se está haciendo en otros lados, cómo actúa, y entonces da soluciones factibles y realmente aplicables al mercado, ¿no? Un poco con lo que decían en tu última intervención respecto a qué está haciendo la nueva administración, ¿no? la que va a entrar, pues no sé, deberíamos de ver qué es lo que se espera de esta nueva administración, o ver si ellos van a seguir con la misma línea
en cuanto a las políticas de vivienda y políticas de suelo, porque la política de suelo me parece que es lo más importante. No puede haber una política de vivienda si no hay una política de suelo, porque ese es el punto clave de todo, ¿no? ¿Qué es lo que permea el costo de la vivienda? Es el suelo, ¿no? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo se traduce esa ganancia? Bueno, eso sería todo. Sí, bueno, también voy a retomar como que ideas de un poco de todos, porque sí, bueno, lo del precio del suelo definitivamente pues es fundamental, ¿no? Es lo que ha sucedido, las constructoras, todas estas casas G o Omex, todas estas que se fueron a la periferia, ¿no? Pues tenían terrenos muy baratos en la periferia y bueno, construyeron, digo, a precios accesibles, pero bueno, obviamente con daño pues, ambiental, medioambiental, obviamente los daños sociales que comentaba aquí Rocío, ¿no? Yo creo que también hay como que dos visiones de lo que debe ser la vivienda ahorita, que es lo que comentabas tú, ¿no? La cuestión tradicional, por herencia, no sé, prehispánica, no sé, los valores familiares en México. Yo creo que eso también está cambiando y está afectando la cuestión del acceso a la vivienda. Y más, bueno, en las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que sí, la gente todavía quiere tener su propia casa, tener su jardincito, vivir juntos. Obviamente todos estos complejos de los que estoy hablando en la periferia, es la casita, no sé, de 50 metros cuadrados con posibilidad de crecimiento, ¿no? Ya tienen ahí castillos y todo para pues echar el segundo piso, tercero, cuarto, y lo podemos ver, ¿no? Si vamos en la carretera podemos ver cómo han crecido. Entonces yo creo que sí, sigue siendo un valor aspiracional, es un ideal, pues yo creo que para la gente de tener su propio espacio, pero al mismo tiempo ya la realidad de las grandes ciudades, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de que es necesario vivir en áreas centrales o cercanas al trabajo, ¿no? Y creo que están surgiendo nuevas modalidades también de uso y apropiación de la vivienda. Aquí Enrique habló de, bueno, siempre nos enfocamos a la cuestión de la propiedad, ¿no? De comprar. Creo que sí es interesante también explorar la posibilidad de estos esquemas de acceso a la vivienda mediante las rentas, ¿no? Mediano, largo plazo. En México, bueno, el dato es el 70 y tantos % de la población es propietaria de su casa, ¿no? Lo cual habla mucho de eso, de las aspiraciones de la sociedad. En Europa es al revés, ¿no? El 30% de la población es propietaria y la mayor parte pues renta, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ni muy ni tan, ¿no? Pero creo que es algo que tampoco se ha explorado en México y que sí sería muy interesante, ¿no? Creo que hay nuevas modalidades también, eso de ahorita comentaba, de acceso a la vivienda. La gente quiere vivir en áreas centrales, bueno, no va a tener acceso a créditos, no va a tener pues posibilidades de adquirir, pero bueno, ahorita se están dando estas cuestiones de los roomies y de que entre 5 rentamos un departamento. Entonces también es algo que debe de pues estar ahí presente, ¿no? En las políticas públicas y en la forma en que se está utilizando la vivienda, ¿no? Bueno, eso de los roomies, los coworking, el mismo espacio de trabajo. Entonces creo que también son formas nuevas, la sociedad se está adaptando, o sea, no a través de políticas públicas todavía, pero en la realidad se están dando también todas estas formas de uso y de apropiación de la vivienda, ¿no? Entonces creo que también es algo que debíamos de explorar, ¿no? Y bueno, con la perspectiva de género, ¿no? Que bueno, yo no soy experto en eso, pero también creo que es importante considerar esas nuevas formas de vivienda, ¿no? Pues sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahorita cortamos ahí la primer mesa porque si no podemos seguir. Sí, exactamente. Y tenemos que cumplir todavía con un programa. Es muy interesante esta parte de todo lo que es la demanda de vivienda. Vemos que está muy ligada a las cuestiones laborales y que ciertamente ya la cuestión laboral pues está siendo independiente de que también o no esté formado uno. ¿Qué es lo que estamos demandando para una vivienda que no está muy bien definido todavía, que los agentes inmobiliarios tienen que hacer una segregación, yo creo, enorme de mercado, porque ciertamente, como comentan, cada vez buscamos quedarnos en la ciudad central o por lo menos muy cerca de algún metro o algún sistema de transporte público que nos permita movernos a nuestros destinos. Y bueno, toda esta repercusión que tiene el acceso a la vivienda en temas sociales, de salud, que ciertamente, como comentaban, puede dar para mucho.
en diferentes ámbitos, salud tanto para quien se traslada, lo que comentaba Enrique de esta movilidad y el riesgo, que lo veremos en otro de los conversatorios con SATSI, la salud de los niños, las dinámicas familiares que empiezan a transformarse y a romperse un poco. Vamos a dar inicio con la segunda mesa de este conversatorio. Y bueno, en la primera hablamos de todo lo que es la demanda, los problemas que enfrentamos los diferentes grupos de la sociedad, especialmente las mujeres, para acceder a la vivienda. Y en esta segunda parte ya vamos a hablar de un poquito de lo que nos da la introducción, esta cuestión de si es la política, el mercado, quién es el que está guiando esto, cuáles son las propuestas que se pueden hacer, las estrategias, las soluciones que podrían encontrar nuestros panelistas o que han visto desde sus diferentes disciplinas. Hay que señalar que como parte de la cuestión de equidad de género en el acceso a la vivienda, ONU Mujeres ha establecido a nivel internacional algunas estrategias para que se termine esta brecha de género en el acceso a la vivienda, y nos comentan que muchos países han fracasado por la cuestión de las costumbres y tradiciones. Si bien sí se han establecido políticas específicas para que las mujeres puedan acceder a créditos de vivienda o a la construcción de viviendas propias, las costumbres y tradiciones, todas estas cuestiones sociales han frenado estos avances o bien los han eliminado completamente, y se ve reflejado en cuestiones de violencia o simplemente ignorar las leyes que se han propuesto. Entonces, bueno, ahora invitamos a nuestros panelistas a que nos hablen un poquito de estas estrategias, soluciones y demás para el acceso a vivienda. Gracias. Yo comenzaría con dos temas. Me gustaría reservarme en una lista de algunas estrategias en una segunda parte, pero en principio me concentraría en dos, en principio, para empezar a abrir en la mesa, y un poco vinculándolas con las preguntas también que salían hace un instante. Más o menos coincidimos en que hay mucha gente, algunos que hemos estado en esos temas, en que los inmuebles, independientemente de que sea vivienda, casa, terreno, lo que sea, hay tres momentos o tres, básicamente, condiciones por las que se obtienen un mayor valor. La primera es cuando el propietario la mejora, la pinta, la arregla, la construye, la limpia, le cambia materiales. Esa es la primera condición. Hay una condición, digamos, donde se mejora la condición del lugar, se revalora el inmueble. La segunda, cuando los gobiernos, independientemente del orden de gobierno en el que se encuentre, federal, estatal o municipal, hace inversiones públicas, mejora la accesibilidad, mejora el transporte, construye un parque, hace inversiones, o incluso también las inversiones privadas, se construye un centro comercial en la esquina, ese tipo de inversiones, hay una revalorización. Y la tercera, y aquí lo vinculo con la pregunta que hacía el compañero también de qué pasa con los programas de desarrollo urbano. La tercera es cuando, a través de nuestros gobiernos, de nuestros congresos locales, cambian el uso de suelo y la normatividad. Lo quiere una casita, una casa, y ahora el gobierno le permite construir, ya los dos niveles, le permite construir 15, o 10, o 3. O ya no solamente vivienda, ahora oficinas. Aquí esos son los tres momentos. Los dos últimos no son gracias al propietario. El primero sí, es gracias a su esfuerzo, a su ahorro, a lo que le pone. Los dos segundos no. Recordemos que en esta ciudad hicimos en la Constitución, quisimos meter lo que se llamaba captura de plusvalías, y hubo una condición mediática de discusiones para no hacerlo. Entonces, ojo, aquí metería un poco de leña en la discusión en ese sentido, porque como decía Enrique también, los desarrolladores, el desarrollo inmobiliario no son los desarrolladores, somos los propietarios también. Ahí hay que ver también cómo podemos, y hay instrumentos, están en la ley, pero no los hacemos, no los diseñamos, no están en ese sentido. Tenemos que hacer también que nuestras autoridades los desarrollen, los tengan.
o seguimos persiguiendo, o seguimos buscando más dinero para pagar un suelo cada vez más caro, o viviendas cada vez más caro, o comenzamos también a ver, como ha sucedido en otros países, cómo lo hacemos para que el valor del suelo ya no suba tanto, incluso hasta para que se baje tantito. Entonces, yo creo que las grandes empresas tienen muy claro esto, y lo que decía el compañero hace rato, las empresas saben y conocen de todos estos problemas. Los problemas que estamos nosotros mencionando aquí, que las mujeres, que los créditos, lo saben muy bien, y deben saberlo porque a partir de ahí es como se va a definir qué tipo de cliente se va a tener y quién va a pagar el crédito. Y entonces, de esta manera es como nosotros vemos que existen elementos culturales para tomar decisiones. ¿Quién paga el crédito? El problema está en que las mujeres en estas formas de organización que tenemos en México son más vulnerables porque tienden las relaciones a romperse y quién se queda con la propiedad. Entonces ahí se pierde una legalidad que se puede convertir en una situación informal, no jurídica, porque ahí aparece el problema de quién es la propiedad. La propiedad es de quién estableció el contrato de compra-venta, pero quién pagó. Pagó ella, entonces quién se va a quedar. Para nuestros como antecedentes, nosotras en México, y desde antes de que se conformara México, desde el periodo colonial, las mujeres no heredaban. En México no se heredaba. A las mujeres se les evitaba dejar herencias. ¿Por qué? Porque se suponía que eran los maridos. Un día una mujer se iba a casar y el marido iba a ser el proveedor. Bajo estos esquemas sociales y culturales todavía se funciona en México, salvo en algunos lugares que, por ejemplo, si revisamos archivos de siglos pasados, sí, había mujeres que peleaban su herencia, pero si estaban casadas y aunque los padres de ella les dejaran grandes extensiones de tierra, el marido reclamaba esas extensiones de tierra. Estas formas subjetivas de ver las propiedades, los ingresos, el dinero, todavía están presentes en muchas sociedades mexicanas e incluso en la Ciudad de México. Entonces, por eso se prefiere muchas veces sí otorgar créditos a mujeres porque son las que van a cumplir probablemente más, porque son las más ahorradoras. Ya no me extiendo porque si no me acaparo el tiempo. Gracias. Sí, yo quería retomar un poco lo que comentó Enrique ahorita al principio en cuanto a qué es lo que le da valor a una propiedad, ¿no? Se me hizo muy interesante las tres cosas que mencionó, y bueno, voy a tratar de relacionar también con la igualdad de género. Yo pienso que a lo mejor eso sería la propuesta. Yo creo que en las dos formas, digamos, de mejoría de la plusvalía, o sea, yo creo que sí tiene incidencia el propietario también y debería de tenerlo. Y yo creo que eso debería ser parte de las propuestas, ¿no? De que no nada más podemos mejorar nuestra casa, ya la pintamos, lo que nos corresponde, nuestra fachada, nuestra banqueta. Yo creo que efectivamente uno como ciudadano deberíamos todos, bueno, de realmente involucrarnos en lo que nos atañe, en nuestra colonia, en nuestra cuadra. Hay, bueno, comités vecinales, hay comités, no sé, de cuadras, de colonias. Obviamente tenemos que saber por quién estamos votando en cada una de nuestras delegaciones, jurisdicciones, quiénes son nuestros representantes populares. Y yo creo que a ellos sí puede haber incidencia también, uno como ciudadano, como vecino, no nada más preocuparnos por nuestra casa. Si va a haber cambios de uso de suelo, pues tenemos que estar enterados. Si vemos que están construyendo una obra de más niveles de los permitidos, pues tenemos que denunciar, ¿no? Si ponen un negocio que está haciendo ruido, pues hay que denunciarlo, o sea, yo creo que sí hay formas de incidir y esa sería la propuesta. Yo creo que tendríamos que involucrarnos más con lo que sucede fuera nada más de nuestra puerta para afuera. O sea, yo creo que sí se puede hacer algo, ¿no? Y bueno, quería mencionar así rápido algunos casos, el caso del corredor Chapultepec, ¿no? Yo soy vecino de la Roma, que, bueno, eso ahorita lo comentaba, yo actualmente no podría ser vecino de la Roma si no hubiera tenido esta propiedad, porque no podría ni pagar renta ni comprar nada ahora ahí, ¿no? Está de locura.
Pero bueno, o sea, yo creo que si la gente se organiza, o sea, sí puede haber cambios en lo que está sucediendo, ¿no? El caso del corredor Chapultepec creo que sí fue emblemático en la ciudad. Ese tipo de figuras, el referéndum y, bueno, no, ¿cómo se llama? ¿Qué hubo ahí? Un referéndum. ¿Cómo? Plebiscito. El plebiscito. O sea, creo que todo este tipo de figuras sí son importantes para poder mejorar nuestras condiciones de nuestra vivienda y del espacio en el que vivimos, ¿no? Bueno, no sé, en el caso, bueno, una delegada que supuestamente tenía obras en una de las delegaciones, ¿no? Que creo que, bueno, fue mínimo, pero bueno, ese tipo de cosas que sí se debe hacer y, bueno, tratando de ponerse en la ley. Obviamente hay mucha corrupción, es muy difícil realmente enfrentar todos estos intereses que hay, pero esa sería una propuesta, ¿no? Realmente involucrarnos más y conocer un poco cuáles son las alternativas, las opciones que tenemos para tratar de resolver los problemas, enfrentarlos y resolverlos, ¿no? Bueno, obviamente hay una cantidad de programas que luego desconocemos. Son estos programas de participación ciudadana, presupuestos comunitarios, que muchas veces, bueno, sí tienen ahí cuestiones clientelares y partidistas, pero creo que también es una opción que todos deberíamos de conocer y pues empujar un poco de ese lado, ¿no? Y bueno, ahí tratando de relacionarlo con la cuestión de género, yo creo que, bueno, lo que comenté en un principio, o sea, no hay muchas estadísticas, muchos estudios que realmente tengan la cuestión de género en el meollo de los estudios. Creo que es lo que hay que seguir empujando por este tipo de estudios, de no tener estadísticas de tipo muy general, sino realmente enfocarse en lo que está afectando a las mujeres, cuál es la posibilidad o la aportación de la mujer para resolver los problemas. Y digo, lo veo yo también en el caso, no sé, de los vecinos y todas las mujeres, las vecinas siempre son como que las más sensibles, las que tienen más intuición, las que, pues no sé, igual prevén, las que descubren pues cosas que uno no ve generalmente. Entonces yo creo que sí es pues importante, ¿no? Como decía pues Rocío, ¿no? De destacar esa, pues, no sé, las características, las capacidades de la mujer, tanto, bueno, para identificar los problemas como para resolverlos. Pues sería todo. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas de la ronda anterior, lo que comentaban de para quién se construye la vivienda, bueno, es, así lo decíamos tan simple, pues para quien la puede pagar, ¿no? Para ellos, no para nadie más. Aunque yo tengo ahí mis cuestionamientos si es solamente para inversionistas, porque haciendo como un análisis de la cantidad de propiedades o de casas que se venden y la absorción, o sea, se cumple, entonces no hay como una sobreproducción. Si hay personas que tienen esa capacidad de pagar, que sean las menos, eso es diferente, pero no solamente son inversionistas, sino también hay personas civiles que pueden acceder a ellas. Es una minoría, ¿no? No solamente son como inversionistas, por lo que decían. El otro tiene que ver con los desarrolladores, lo que mencionaban de si venden, en cuanto venden las casas, los materiales, pero yo eso me pregunto, ¿realmente venden la casa? O sea, ¿venden la propiedad, venden el tabique? ¿O lo que venden es la localización y todas esas amenidades? Ese es el punto clave, porque nosotros hacemos como el equipo de investigación de geografía, lo que hacemos es determinar, ¿no?, la diferencia entre el precio de la vivienda y el precio del suelo, porque un tabique cuesta lo mismo para Miguel Hidalgo y para Iztapalapa. La diferencia es que la Miguel Hidalgo está muy bien localizada, tiene medios de transporte, tiene accesos para salud, para educación, y Iztapalapa no. Entonces lo que nos están vendiendo es localización. Si nosotros comenzamos a pensar eso, entonces vamos a entender cómo es que está estructurada la ciudad, ¿no? Porque en unos lados cuesta mucho más el suelo y por ende la vivienda que en otros. Entonces, si entendemos esto, podemos dar la propuesta. Mi idea y la propuesta es una política de suelo, revisando un poco los planes que tiene la nueva administración con el instituto. Están ya pensando en un mecanismo o en una política de suelo. Lo que nos queda a nosotros como ciudadanos, como investigadores, o lo que sea, es pensar o preguntarles cómo lo están pensando, a través de qué mecanismos, cómo van a
a controlar o cómo se va a desarrollar la política de suelo. Ese es el punto central. Tenemos una política de suelo eficiente, vamos a tener vivienda accesible para casi todos. El otro, que toca el punto Enrique, es sobre los instrumentos. Tenemos una gran cantidad de instrumentos normativos, planes de desarrollo urbano, normas de ordenación. Creo que no es necesario hacer más. Hay que revisar lo que tenemos como en esta cajita de herramientas normativas, revisarlas y ver cómo pueden funcionar, cómo las hacemos funcionar. No es desechar todo lo que ya tenemos construido, sino ver en qué fallaron y cómo las podemos reestructurar o acoplar a la ciudad y a los problemas que existen en ellos, ¿no? Otro punto que se toca ahí con estas normas de ordenación es lo que mencionaba también Enrique con la revalorización del suelo, ¿no? Que parte de varios ejes. Una tiene que ver sí con los propietarios y otra con los mismos instrumentos normativos, con la regeneración urbana, con la renovación en áreas muy específicas. Cómo recuperan o cómo la inversión de públicos, privados, hace que en una zona que crezca el valor de esa zona, y entonces también el de la vivienda, quienes pueden acceder a ello. Y aquí el punto clave para todo esto es el propietario. El propietario, y no solamente los desarrolladores, yo no defino a nadie, pero son los propietarios, porque ellos tienen el control del suelo. Lo que comentaba la señora, llegan los volantes, sí, pero habrá otras personas que no les importa vender su propiedad, incluso especular con su propiedad, porque saben que están bien localizados, porque saben que su propiedad, si él me va a ofrecer 5 pesos, puedo incluso pedirle al otro, al comprador B, 15, ¿no? O sea, tú también especulas. Entonces, ¿cuál es el papel del propietario en la tipificación o en la clasificación de los precios? Entonces hay que entender cuántos son los actores que participan en el problema de acceso a la vivienda, y entonces también a empezar a construir otro tipo de mecanismos y soluciones donde participen todos ellos, porque si solo nos concentramos en un control para los desarrolladores, ellos son los que le compran, pero ¿a quién le compran? A quien tiene la propiedad o el dominio sobre el suelo. Entonces hay que también pensar en la multiplicidad de actores que intervienen en la cuestión del acceso a la vivienda. Inter. Es que yo no tengo propuestas, ¿no? El problema es que es tan complejo que yo todavía no puedo pensar en una serie de propuestas específicas, ¿no? Es como aquellos que, como yo, que hacemos más bien cuestiones de optimización, es una situación de optimización de escenarios, ¿no? O sea, queremos una ciudad incluyente. Pues, ¿qué significa una ciudad incluyente en términos de acceso a la vivienda? En acceso a la vivienda en términos de adquisición, pero también de renta, ¿no? Eficiente en términos de equidad de género. ¿Qué significa esta equidad de género? Entonces, 50-50, 60-70, 60-40, etcétera, ¿no? Hay como muchas formas, ¿no? Y creo que todavía no logramos visualizar cuál podría ser. Tenemos una serie de instrumentos que podrían ser efectivos, pero efectivos para determinados grupos sociales, ¿no? Yo sigo pensando en que la densificación hoy por hoy, como está planteada, no es más que la generación de inequidades sociales, no genera igualdades sociales, aun cuando la propuesta sea completamente viable. La instrumentalización o cómo se ha instrumentado, y no solamente en México, en gran parte de los países ha generado más desigualdad social, ¿no? Ahí, ok, está bien el mecanismo, está mal implementado, ¿no? En términos urbanos, ¿qué significa densificación o expansión? Densificación, ok, expansión para quién también, ¿no? Igual no necesitamos una ciudad tan compacta, necesitamos una ciudad de tamaño intermedio. Ok, ¿qué significa una ciudad de tamaño intermedio? ¿Para quién? Para aquellos que tienen auto, para un sistema de transporte eficiente, empleos, servicios, infraestructura, ¿no? O sea, problemas que van relacionados, y que si otra vez ponemos el énfasis únicamente en la adquisición de la vivienda, pues lo único que vamos a hacer es perder toda la gama de posibilidades que nos permite, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si en lugar de pensar en compactar la ciudad, pensamos en descentralizar el empleo, ¿no? O sea, ¿estamos mal por pensar en que
ir en contra del mainstream, de que todos tenemos que vivir juntos, amontonados en departamentos de 45, 50, 60 metros cuadrados, o podemos tener vivienda cercana a los empleos por descentralización de empleos, ¿no? Y ahí vamos a regresar a las propuestas de los años 70, ¿no? La descentralización, y hoy que el gobierno, bueno, el nuevo gobierno planea descentralizar, ¿no? Ahí va a venir un gran debate, ¿no? Muy fuerte. Hay muchas reticencias, principalmente sindicales, en este sentido, que habrá que lidiar con ellas. Pero hay también otra cuestión. Resulta que los programas de descentralización económica funcionaron con una condición muy específica, la descentralización de la política de vivienda, ¿no? Cuando comenzaron a ofrecerse muchos más créditos fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México, fue cuando comenzó realmente la descentralización de población en este país, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia que tiene una política de vivienda desde un enfoque territorializado. El problema, desde mi punto de vista, es qué queremos y qué instrumentos tenemos, ¿no? Si pensamos en únicamente instrumentos de corte gubernamental, de política pública, evidentemente vamos a estar completamente sesgados, ¿no? ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera es que ni el Estado ni el gobierno puede ser el dador de todo de la optimización de recursos, pero tampoco el mercado puede ser el dador o el optimizador de recursos, ¿no? Ahí está aquí, creo que el gran problema de cómo juntar ambas cosas. Y el segundo gran problema es toda la serie de aspiraciones sociales que tenemos, ¿no? De aspiraciones en términos individuales, pero que en realidad son aspiraciones sociales, ¿no? Ya hablábamos de la propiedad, del tamaño del lote, o el tamaño de vivienda, vivir en dónde, por qué, para qué, ¿no? Ahí está, ¿no? Y creo que son más incógnitas que respuestas, ¿no? Tanto Enrique como Alejandra planteaban esta posibilidad de tenemos los suficientes instrumentos, y la pregunta es, ¿estos instrumentos son los adecuados o no? ¿No? Que esa es otra, ¿no? Tenemos un suelo sobreregulado en cualquier lugar, ¿no? Está sobreregulado. El asunto es que entonces tenemos que desregular, pero desregular significa mayor juego de mercado o mayor eficiencia gubernamental a la hora de asignación del suelo como una asignación eficiente para la ciudad, independientemente de los costos, ¿no? Enrique tocó una cuestión bien interesante, la discusión que se lanzó hace 3 años sobre la captación de plusvalías, ¿no? Y que al final no quedó en la Constitución. ¿Por qué? Porque las clases medias y las clases altas en esta ciudad no quieren distribuir ganancias, no quieren distribuir, aun cuando son los grandes beneficiarios de las inversiones públicas, ¿no? Cuando se habla de distribución, pues ponemos y paramos los pelos de punta. ¿Por qué? Porque no podemos entonces darle una pequeña parte del presupuesto que se genera a través del impuesto predial, que además tu impuesto predial está ligado a tu localización, y tu localización a la inversión en infraestructura, a población en el oriente o en el sur de la ciudad, ¿no? No queremos. El problema es ¿por qué? ¿Por qué no queremos? Entonces tenemos que establecer patrones cuasi fascistas de implementación del pago del predial obligatorio, no consensuado, sí o no. Mi perspectiva es que no, pero podemos probar no con la zanahoria, sino con el garrote, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde están? Y por último, una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención cuando hablamos de instrumentos, y que es que el instrumento territorial pareciera como la panacea, ¿no? Cuando en realidad el instrumento territorializado es solamente eso, un instrumento, ¿no? Y que tiene muchísimas fallas, ¿no? O sea, que te pongan H3, ok, ¿qué significa hacer H3? ¿No? Sí, habitacional con 3 niveles, pero si el potencial o la capacidad de carga, podemos decirlo, de una sola es H5, ¿por qué restringes a H3? ¿No? Ahí están ese tipo de inconsistencias que creo que hay que trabajar a la escala micro para lograr sí un problema de optimización a escala macro, que muchos vamos a sufrir con esas transformaciones. Evidentemente, el problema es, ¿queremos sufrir con esas transformaciones o no queremos sufrir con esas transformaciones, ¿no? Vamos a hacer una segunda ronda muy rápida porque estamos ya cortitos de tiempo, entonces no sé si alguien más quiera decir algo.
Sin duda, y ustedes mismos, muchos de nosotros los escribieron allá atrás en el muro de ideas, verán que muchos coinciden en el tema, desde luego, y creo que ha sido también, desde luego, en la mesa. Sin duda es un tema multifactorial, desde luego. Ahora, esto no significa, eso cuando de repente decimos es multifactorial y es muy complejo, pues ya uno diría, bueno, pues ya no vale nada la vida, ¿no? O sea, ya no hay manera de para dónde hacerse. Desde luego, y creo que eso fue la invitación del día de hoy, desde luego en el ánimo de tratar de plantear, y como bien decía Enrique, bueno, hay instrumentos ahí, sirven o no sirven, desde luego, pues habrá que ver, muchos no se han, desde luego, implementado, ¿no? Entonces yo bajo ese riesgo, yo me permitiría enlistar así, desde luego, insisto, bajo ese riesgo desde luego que habrá que ver, ¿no? En términos de, uno desde luego tiene que ver con sacar la vivienda de la lógica del mercado, cuando menos la vivienda de los que en este momento no caben en esas reglas del mercado, cuando menos esa, o sea, sacarlo de esa lógica, digamos, de que tienen que, digamos, del crédito, de la garantía. Thomas Piketty en unos textos, digamos, ahí sobre Capital del siglo XXI, donde dice que eso pasa en todos los países. Ahora estamos muy felices con la reducción de tasas hipotecarias para conseguir una vivienda, ¿no? O sea, recordemos que hace 20, 30 años mis papás, recuerdo, compraron su casa con una tasa del 25%, ¿no? Ahora son del 10, del 9. Nada más que Thomas Piketty dice, cuando las tasas de interés bajan, el valor del suelo sube. Entonces, tendemos, digamos, ahí nos metemos en esa lógica, ¿no? Y en la lógica de sacar la vivienda del mercado, pues tampoco hay mucho de un inventario, y la cosa es que no lo hacemos, ¿no? Y quedó en la Ley General de Asentamientos Humanos la creación de reservas territoriales. Ahí está en la ley, ¿no? Yo no conozco ningún gobierno estatal o federal que tenga reservas. Bueno, sí conozco. Aguascalientes lo hizo en algún momento, y Mérida también. No hasta hace mucho, uno llegaba, y recuerdo que en una ocasión hasta el municipio de Torreón, uno llegaba, de la manera más sencilla, llegaba al municipio de Torreón tocando la ventanita para los pobres. Llegaba y le decía, oiga, vivo en Torreón, no tengo donde vivir, no puedo pagar las casas no puedo pagar una casa de las que se ofrecen en el mercado. Así de simple. Y había una ventanita que le decía al señor, a ver, venga por acá, le vamos a dar un terreno del que no tengo yo la obligación en el Estado de otorgarlo por debajo de su valor de suelo, ojo, eso no sucede en ninguna parte. Siempre tasamos, digamos, muy elevado, digamos, ese valor, y así de simple. Y también el Estado, hemos insistido, nuestros esquemas, digamos, de financiamiento, hemos insistido en darle una vivienda techada, con servicios, a los sectores con menos recursos del país, y cuando uno ve, no la pueden pagar, no pueden pagar ni siquiera esas casas. Es decir, habrá que, por eso empezaba la presentación diciendo, dice vivienda digna. Preguntaría, ¿una vivienda digna podría ser un terreno nada más donde dice, de aquí para acá, y aquí va a ser la calle en el futuro? Pues cuando menos ahorita, en mi condición, parecería que funcionaría. Seguramente no es la percepción de todo, porque ¿cómo que vas a dar nomás un terreno ahí? A ver, perdón, muchos compran expectativas de futuro. O sea, tienen el terreno porque saben que en el futuro van a tener el agua, van a tener ¿está mal? Sí, sin duda, pero hay que construir esas condiciones de esas reservas territoriales. Fortalecer, si uno ve cómo se estructuran cómo se distribuye el dinero público en el país desde el diseño del presupuesto de egreso de la Federación hasta las unidades de gasto más básicas como los municipios, van a ver que tenemos fondos para todo. Fondos para la mujer, fondos para los indígenas, fondos para la mujer para vivienda, fondos para indígenas para vivienda, fondos indígenas para caminos, por región, fondos metropolitanos, y muchos de esos no tienen dinero. Y muchos tienen dinero, pero no tienen reglas de operación. Ahí es donde tenemos que meternos, digamos, ¿no? O sea, alzar la voz para decir, a ver, ¿por qué estos fondos que se supone van orientados a esos sectores no están teniendo esos recursos y no se están
no se están, desde luego, están. No se han tenido, digamos, esa condición. Y finalizaría con un poco, digamos, en el ánimo de algunos países, Uruguay, por ejemplo, que han trabajado mucho los esquemas, digamos, de cooperativas de vivienda, como desde el Estado fortalecen, digamos, estas iniciativas, no sé si locales o autogestión. O sea, no necesitan al gobierno para tener una vivienda, ¿no? Pero el gobierno sí algo les ayuda, algo suma. Esas cooperativas, como bien decía Sergio, nuestra primera ley de vivienda fue en el 2006. Uruguay, si mal no recuerdo, de 1948, y ha trabajado de una manera, y no es cooperativa de vivienda solamente para recursos económicos, también la ha hecho en todos los segmentos también. Entonces, habrá que, me parece que yo por ahí dejaría algunas ideas. Bien, uno de los puntos que, bueno, ¿cuáles serían los mecanismos existentes y qué alternativas existe para los grupos vulnerables? Así, viéndolo sinceramente desde diferentes ángulos, es muy complicado y pareciera ser que no hay ninguna salida, ¿no? Que ya se decía. Sin embargo, hay que retomar que México sí ha avanzado en cuestiones de políticas públicas, de desarrollo urbano, de vivienda y bueno, incluso la misma ley general de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, si nosotros intentáramos nada más aplicarla, veríamos que sí hay, por ejemplo, sí podría haber un reconocimiento hacia el derecho que tienen muchas mujeres a una vida libre de violencia e incluso a no tener que padecer una vivienda patrimonial, una violencia patrimonial, o sea, que no tenga acceso a créditos, que no tenga acceso a un trabajo formal. Y entonces, bueno, yo creo que yo muchas veces me he preguntado al estar trabajando, revisando, analizando entrevistas, y nosotros, más allá de todas estas políticas públicas, ¿quién ejerce estas políticas públicas? ¿Quién diseña? ¿Quién está en la ventanilla diciendo este crédito sí, este crédito no, ella sí reúne, ella no, o aquel sí? Entonces todos de alguna manera, hombres y mujeres, estamos atravesados por subjetividades y que esas subjetividades están cargadas de significados. Y muchas veces, incluso a ustedes les ha pasado que cuando van a promover un crédito y muchas mujeres dicen, bueno, yo voy, promuevo un crédito y cuando llegamos a la ventanilla y sí, pero esta otra chica o otra persona, que sabes que tú no, aquella sí, tú no, o aquel sí y tú no. Entonces, ¿qué aspectos intervienen? Hay dentro de nuestras subjetividades, a veces está tan interiorizado, no a veces, está tan interiorizado la hacer a un lado a las mujeres, a sus formas de ser, de pensar, y ni siquiera tomarlas en cuenta. Y lo vemos en las áreas de la industria de la construcción, los vemos en los bancos, entre que sí toman en cuenta a las mujeres por la pobreza, por lo que dijimos, sí cumplen con los créditos, pero dentro de todo eso hay una cosa que nosotros no vemos, pero que sí percibimos que está presente en la toma de decisiones y en el ejercicio de las políticas públicas que intervienen para que solamente se sobrevalore las posturas de los hombres. Y entonces muchas veces los créditos son, si bien saben que las mujeres los pueden pagar, pero si son madres solteras, no siempre se les va a dar un crédito tan fácilmente porque no hay un hombre atrás de ellas. Con estas cuestiones tan subjetivas hemos estado existiendo y vamos a seguir existiendo porque no parece que se vayan a desaparecer pronto. Entonces, si se empiezan a aplicar estas políticas públicas que ya tiene México en materia de vivienda y retomar todas las leyes que ya están pensadas, proyectadas para beneficiar a ciertos grupos vulnerables, probablemente vamos a tener mejoras, porque ni siquiera se sabe, incluso el movimiento He4She, qué va a producir en 20 años.
¿qué va a producir en 50 años? Para el caso mexicano, para varios sociólogos y antropólogos, dice el movimiento o cuándo vamos a ver mejoras en cuestiones de género, lo vamos a ver en 100 años o en 150 años. Antes no. Entonces, bueno, tal vez este es el inicio de un cambio, pero yo invitaría más bien a un cambio de esa a resignificar qué somos mujeres y qué son los hombres o cómo nos relacionamos, e incluso en la aplicación de políticas públicas e incluso en la aplicación de proyectos de investigación y todo. ¿Por qué? Porque está implícita es mujer, a ella no le des, o a ella ponle un horario muy alto, muy laxo, pero déjala entrar a las 9, pero la deja salir a las 10 de la noche, observen, sean observadores de estas diferencias de género, y lo van a ver que hasta el mesero de un Vips, de un Sanborns, trae 2 platos servidos, algo tiene más, y el que tiene más se lo va a dar al hombre y el que tiene menos se lo va a dar a la mujer, ¿no? O sea, está tan interiorizada esta cuestión de género que está atravesando todas estas políticas públicas, ¿no? Y entonces yo espero que en unos años ya veamos los cambios. Bueno, un comentario final. Yo me quedé pensando, bueno, con todo lo que han comentado los compañeros, con la cuestión de las escalas. Aquí hemos hablado mucho pues, de la megalópolis, ¿no? De la Ciudad de México, de los problemas que realmente son únicos a la zona metropolitana del Valle de México y quizás algunas zonas metropolitanas en México. Enrique mencionó el caso de Torreón, yo soy de Torreón, de hecho estuve trabajando en Torreón en mi doctorado, y efectivamente son problemas similares, pero creo que son escalas muy diferentes, ¿no? Las reservas territoriales, por supuesto, pues allá hay mucho terreno, uno tarda máximo 20 minutos en ir de un lado a otro de la ciudad, entonces son como escalas muy diferentes, pero creo que sí es necesaria la reflexión sobre esto, porque los problemas, a pesar de ser similares, tienen contextos diferentes. Y esto lo relaciono también con las cuestiones, con la cuestión de género en este caso, y con los casos pues, muy específicos, ¿no? Lo de las políticas públicas. Creo que, bueno, como propuesta que también sería pues explorar eso, ¿no? Que las políticas públicas no sean tan generalizantes, sino más bien tratar de personalizarlas, ¿no? O sea, a fin de cuentas pues son personas, ¿no? Y eso me quedo mucho de lo que decía Rocío ahorita, ¿no? Que creo que sí hay que considerar cada caso específicamente por su condición de género, de edad, de ingreso, bueno, todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, creo que eso sería interesante considerar la parte de las escalas del problema en cuanto a la parte, digamos, física, el entorno, el tamaño de la ciudad, la cantidad de vivienda. Un dato que no mencioné, pero se me hizo muy interesante. Hay un porcentaje elevadísimo en México de vivienda deshabitada. O sea, tampoco es que esté faltando vivienda, ¿no? Es también muy interesante de tomarlo en consideración. En Chihuahua es casi el 20% de vivienda deshabitada. Obviamente el Instituto Federal es pues, la que menos tiene, pero aún así es un 8%, ¿no? Que es muchísimo. Y aquí, bueno, entra todo lo que discutimos, ¿no? De qué hacer también con esa vivienda que está deshabitada, además de la que se está construyendo, ¿no? Que nos enfocamos también mucho en eso. Y bueno, con eso terminaría yo mi reflexión. Gracias. Ya hasta ahí lo dejamos, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por asistir. Hay muchas preguntas que quedaron todavía pendientes. La opción que tenemos es que nos la dejen en el muro o bien nos contacten por alguna de las redes directamente al PUEC y ahí les podremos contestar todo esto, o bien las dirigiremos con los expertos que nos acompañaron hoy para que ellos les puedan contestar directamente las preguntas. Nuevamente muchas gracias a los panelistas. Gracias. Y bueno, la invitación queda abierta para seguir colaborando con el PUEC, tanto a los que nos acompañaron el día de hoy como para los que están aquí en la mesa. Muchas gracias. Gracias.